Estamos aquí para aprender más de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, pues, queremos hablar y estar hablando, pues, acerca del tema la Biblia y la cultura. Dios nos ha llamado a nosotros como su pueblo a vivir por los valores bíblicos. En una cultura decadente, moralmente hablando, y ya no se diga espiritual. Y a nosotros los creyentes, pues Dios nos ha llamado a vivir los valores bíblicos. El Señor nos habla en la Biblia, en Mateo capítulo 5, verso 13. Y nos dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Éxodo capítulo 31, verso 2, como estamos hablando acerca de la Biblia y la cultura, estaremos tocando este versículo también, 31:2, Éxodo. Mira, yo he llamado por nombre a Besalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 1 Corintios 10, 31, dice el apóstol Pablo a los Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En el capítulo 15, verso 58, siempre de 1 Corintios, Pablo escribe y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Isaías capítulo 5, verso 20, nos dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Filipenses 4:8, Pablo escribe y dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia es la palabra de Dios. Hay naciones que sus leyes y constituciones están basadas en ella. Mas, sin embargo, la cultura ha tomado el papel más importante en ellas. La cultura distingue a los pueblos los unos de los otros. Hay culturas buenas y hay culturas malas. La Biblia le llama pecaminosas. Como culturas buenas, la música, la comida, el vestuario, las fiestas. Estas son culturas buenas. Y la cultura se vuelve pecaminosa cuando abusamos de ella. Cultura es lo mismo que valores morales, costumbres buenas, buenos principios, buenos ejemplos, hábitos buenos, etc. Alguien dijo, si quieres ver a alguien bueno, mira a un cristiano. El cristiano, amado hermano, juega un papel muy importante en la cultura que le rodea. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois como una ciudad fundada sobre un monte. El Señor quiso decir, ¿sabes qué? No puedes esconderte. Tienes que alumbrar. Tu luz no puede estar escondida. La Biblia es clara, amado hermano, amado amigo. Debemos vivir los valores bíblicos e influir nosotros en la cultura que nos rodea y no la cultura que nos rodea nos influye a nosotros. Jesús quiso instruir a sus discípulos y por ende a nosotros, los creyentes del día de hoy, a reconocer y practicar su único papel vital en el mundo, que es declarar la verdad del Evangelio, el propósito de Dios, que es la salvación del hombre. Los cristianos comunicamos el Evangelio a un mundo en tinieblas. Nos identificamos por nuestra fe. Estamos llamados a difundir luz. La luz revela la verdad y desenmascara la mentira. Por ello Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. El Señor dijo, vosotros sois sal, vosotros sois luz. Él quiso decir, vosotros tenéis que ser testigos efectivos. Tenéis que ser testigos justos, que practiquen la justicia. La sal, en aquel entonces, en el tiempo de Jesucristo, cuando Él habló esto, era un ingrediente muy importante, o mejor dicho, un material muy importante en aquel tiempo que se usaba para preservar los alimentos y aún servía para fertilizar los campos. Y cuando la sal pues le caía agua y no era tratada del modo específico, esa sal se desvanecía, esa sal perdía su sabor, perdía su efectividad y quedaba inservible. En aquel tiempo, y bueno, no sé en el día de hoy, pero en aquel tiempo la sal estaba mezclada con el yeso y tenía que ser tratada de una manera especial para extraer la parte buena del yeso. Y cuando llovía y la sal estaba en la intemperie, la sal se desvanecía y quedaba el yeso mismo. Y el yeso sin sal nada más servía para ser hollado, para ser desechado. Así que la sal en aquel tiempo y aún en el tiempo nuestro ocupa un papel muy importante en la sociedad. Lo mismo que es el cristiano de hoy, el cristiano de todos los tiempos. Como la sal, pues ocupa un papel muy importante en la cultura que le rodea. Muy bien. Dijimos, amado hermano, que la Biblia es clara, pues, al decir que tenemos que
practicar los valores espirituales y nos identificamos por nuestra fe, difundimos la luz. La Biblia y la cultura, estamos hablando acerca de este tema muy importante. Cuando Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo, Él nos quiso decir pues que alumbráramos en todo lugar donde estemos y en todo tiempo que vivamos y a donde vayamos. Las artes también son parte muy importante de la cultura. Hablaba anteriormente que la música es cultura o es parte de la cultura de los pueblos. Y son habilidades. Y las escrituras pues nos hablan acerca de las artes y Dios nos la ha dado a nosotros como habilidades para que podamos usarlas. El Señor nos ha dado a nosotros dones y talentos. En Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5 nos dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, dice la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. En ese tiempo que se escribe esta palabra, esta escritura, era el tiempo que se estaba construyendo el tabernáculo. Y este muchacho, Bezaleel, fue escogido por el Señor y le dio habilidades por el Espíritu Santo para que él tallara todas las cosas hermosas que estaban en el tabernáculo. Así que, amado hermano, en el tiempo de hoy el Señor nos ha dado a nosotros pues también habilidades, nos ha dado virtudes, nos ha dado talentos para que podamos pues ponerlos en la obra del Señor. Las Escrituras nos hablan también de las fiestas, que son parte también de la cultura de los pueblos. Todo el capítulo 23 de Levítico, si usted puede marcar en su Biblia y leerlo más tarde, nos habla de las fiestas. Nuestra cultura cristiana es un arte, amado hermano, y ese arte tiene habilidades prácticas y las recibimos de parte de Dios, las recibimos de parte del Espíritu Santo. Tenemos principios espirituales que nos definen quiénes somos, no simplemente por lo que decimos, sino que también por lo que hacemos. Tenemos muchas virtudes espirituales que nos llevan a obedecer en amor, nos llevan a aplicar la justicia, a practicar la honradez, a dar perdón y la generosidad. Todo eso son valores espirituales, virtudes espirituales que el creyente debe tener, porque es el arte del cristiano, es parte de la vida del cristiano, es la cultura de nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. Es decir, amado hermano, que nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades ungidas por el Espíritu Santo nos llevarán a glorificar a Dios y a bendecir a otros. Si leemos en 1 Corintios capítulo 10, encontramos ahí un pasaje muy importante, el apóstol Pablo hablando a los Corintios, capítulo 10, verso 31, y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El versículo 24, arriba siempre del capítulo 10, dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien de otro. Y si pasamos al capítulo 15, verso 58, el apóstol Pablo le dice a los corintios de la siguiente manera, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La firmeza, la constancia, el crecimiento, amado hermano, son ingredientes, son virtudes que el cristiano lleva en sí mismo para poder ocuparlos y invertirlos en la obra del Señor. En la sabiduría bíblica y la diversión, también el cristiano tenemos que saber cómo divertirnos. Es parte de nuestra cultura. Estamos en esta tierra nosotros como pueblo, como personas, tenemos cultura en la cual hemos sido creados y cada uno nos definimos y nos distinguimos por nuestra cultura. Y la diversión, pues, amado hermano, en el creyente debemos de entenderla y tenerla muy claro, que la diversión mundana choca con la diversión del cristiano, porque cuando el cristiano se divierte, tiene que estar reflejando sus valores bíblicos, tiene que estar reflejando sus valores espirituales. Y estábamos hablando acerca de esas virtudes espirituales que Dios nos da a través del Espíritu Santo, como lo es el obedecer, como lo es el perdonar, el ser justos, el saber que no somos cualquier persona, somos luz que testificamos de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, el creyente en Cristo Jesús debe de entender que de la manera que nos divertimos es muy diferente a la diversión de los valores culturales mundanos. Hay un contraste muy marcado entre la manera en que un cristiano se divierte, cómo un cristiano se relaja, cómo un cristiano la pasa bien. Es muy diferente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como creyentes, como cristianos, para recrearnos? Somos humanos. No somos ángeles, no tenemos alitas, no tenemos una manera de escaparnos de esta tierra. Pisamos la misma tierra como cualquier hombre. Pero es importante el saber que de la manera que nosotros nos divertimos es muy diferente a la de las demás personas que no conocen al Señor. La diferencia de las culturas del mundo con la cultura del creyente es que la cultura del mundo está corrompida. Eso es obvio, es natural, es visible. No podemos esconder esas grandes verdades que la han corrompido. Comenzamos bien en el tiempo antiguo, cuando se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento. Dios dio leyes, dio mandamientos. Y si nos vamos a la historia de este país fue fundado en bases bíblicas. Su constitución está basada en los 10 mandamientos, en lo que la Biblia enseña. Pero con el tiempo esta nación se ha venido corrompiendo, y no solo esta nación, muchas naciones se han corrompido. Si vemos la historia donde empezó el Evangelio, donde empezó la iglesia primitiva, allá en el Asia Menor, allá cuando el Señor le habla a las 7 iglesias del Asia Menor, nos damos cuenta de lo decaente que estaban, y no comenzaron así, comenzaron bien, como la iglesia primitiva. Qué cultura muy linda, muy buena, la de la iglesia primitiva, pero con los años esas culturas se han ido desvalorizando, disminuyendo. Y Isaías capítulo 5, tenemos otros versículos ahí, si usted quiere ir a su Biblia, en el libro de Isaías. Ahí encontramos en el capítulo 5, versículo 20,
en adelante, dice la palabra del Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que dicen de las tinieblas, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así que, amado hermano, las culturas han sido muy buenas, pero el hombre, en su querer y libre albedrío, en su regalada gana, ha querido corromper todas estas cosas. Y esto no es extraño, no es de ayer, esto viene de tiempos antiguos. En el tiempo de que este libro se escribe de Isaías, el pueblo de Israel estaba en problemas espirituales y a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Y la Biblia está diciendo aquí que de la luz hacían tinieblas, o sea lo cambiaban todo lo hacían a la manera que ellos querían para su propio provecho. Y el tiempo de hoy no es raro de que eso se vea. La Biblia ya nos viene enseñando todas estas cosas desde la antigüedad y por lo tanto, como creyentes, amado hermano, tenemos que tener claro que nosotros como cristianos no debemos corrompernos, sino ir siempre a la luz de la palabra, no desechar la palabra. Este pueblo de Judá, aquí dice el versículo 24 que el versículo 25 dice que extendían sus manos para hacer la maldad y abandonaron la palabra de Dios, abandonaron los mandamientos, y al hacer eso pues es abominación a Jehová. Por lo tanto, amado hermano, nosotros como creyentes con buena cultura tenemos que alumbrar y ser luz en medio de las tinieblas. ¿En qué debemos pensar los creyentes, o sea, los cristianos, cuando nos divertimos o cuando disfrutamos en nuestras vidas, cuando nosotros hacemos fiestas? ¿En qué debemos de pensar nosotros? Filipenses 4, verso 8 al 9, Pablo le escribe a los filipenses y dice Pablo a los hermanos de Filipos, él dice: por lo demás, le dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. Y el verso 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo importante que es, amado hermano, nosotros el saber disfrutar la vida en este mundo en que estamos. No podemos ir a la diversión e irnos a codear con el mundo impío en sus fiestas. La Biblia habla de las fiestas, dije el capítulo 23 de Levíticos. Pero, amado hermano, el creyente, el cristiano, el evangélico, el que conoce la palabra de Dios, el que tiene la luz del evangelio, no puede irse a cualquier fiesta a codearse con los del mundo. No podemos
cualquier fiesta que se arma por ahí en la ciudad donde vivimos, no podemos ir nosotros a disfrutar de eso, porque la Biblia lo prohíbe. Porque esas fiestas, amado hermano, no están dedicadas a Dios, no están dedicadas al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Si se da cuenta, todas esas fiestas, su base la tienen en que son dedicadas a los ídolos, a los santos, como le llaman ellos. Y usted no puede irse a esas fiestas y a gozarse con esas fiestas y a comer de lo que venden ahí, porque toda esa comida está dedicada a los ídolos. Y Dios nos prohíbe eso a nosotros como creyentes que somos. Por lo tanto, amado hermano, cuando tú y yo nos divertimos, cuando tú y yo vamos a cualquier fiesta donde estemos, Pablo dice todo lo que es verdadero. O sea, les dice, en esto pensad, ¿es verdadero? En esto pensad, ¿es honesto? Pablo les está diciendo a los hermanos de Filipos, en esto pensad, ¿es justo lo que estoy haciendo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Hay alguna virtud en esto que estoy haciendo? Pablo le enseñaba a los hermanos de Filipos de estas situaciones y nos lo enseña en el día de hoy. ¿Es digno de alabanza de que yo vaya a estas reuniones? Pablo le dice a los filipenses, en esto pensad. Y también les dice, esto haced. Pablo le dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí. Dice, esto haced. Amado hermano, tenemos que seguir el buen ejemplo de los buenos creyentes, de los buenos cristianos. Usted no vea ningún buen creyente que ande ahí en las fiestas del mundo. Andan los creyentes que son chipichapis, como decimos, que no les ha alumbrado la luz del Evangelio y no conocen la palabra de Dios y no saben lo que están haciendo, no porque lo ignoren, sino porque quieren hacerlo. Así que, amado hermano, debemos de saber cómo divertirnos nosotros al estar en medio de las culturas. Las culturas bíblicas, amado hermano, Israel estuvo cautivo en Egipto como por cerca de 500 años, pero no perdió su cultura cristiana, su creencia en Jehová de los ejércitos, su monoteísmo. O sea, ellos no anduvieron adorando a otros dioses. Y sabe, no mandó el Señor en esos años ningún profeta, ningún evangelista, a nadie mandó a Egipto a predicarles, sino que hasta que levantó a Moisés. Pero los padres se encargaban, en medio de esa cultura pagana egipcia, los padres se encargaron de enseñarles la ley de Jehová a sus hijos y ellos no fueron a otros dioses. La cultura se puede mantener en medio de las culturas paganas, por muy paganas que sean. La iglesia primitiva, amado hermano, tenían la igualdad, eran imparciales, tenían generosidad. Así que, amado hermano, en conclusión, amado hermano, en conclusión, la cultura bíblica al hombre como ciudadano del cielo y nos lleva al cielo. La cultura bíblica no nos lleva a otra parte, pero la cultura de los pueblos como ciudadanos de este mundo nos lleva lejos del cielo, lejos de la eternidad. Así que, amado hermano, la pregunta es, ¿cuál cultura estoy practicando? ¿En qué cultura me estoy involucrando? ¿La cultura cristocéntrica? ¿La cultura que enseña la palabra del Señor? ¿O la cultura que el mundo está atrayendo? Así que, amado hermano, la Biblia habla de la cultura. Por lo tanto, tenemos que seguir
los parámetros bíblicos, las bases bíblicas para poder nosotros, amado hermano, estar siempre en la cultura que agrada a Dios. La cultura bíblica, con bases bíblicas, y no la cultura pecaminosa del mundo. Amado hermano, amado amigo, yo te invito que te decidas por ir en la cultura cristiana, en la cultura del creyente, en la cultura cristocéntrica, la cultura que lleva al cielo, la cultura bíblica, la que nos ayuda a obedecer, a aprender de la palabra de Dios en este momento en que estamos viviendo. Yo te invito, amado amigo, si tú no conoces al Señor Jesucristo, que lo conozcas, que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Acepta a Jesucristo y serás salvo. El Señor Jesucristo viene pronto y Él quiere llevarte con Él en el rapto de la iglesia. Por lo tanto, acepta a Jesucristo, pídele perdón. Acércate a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y reconcíliate con el Señor. Acepta al Señor Jesucristo y Él te dará el perdón y la vida eterna. Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano. Muchas gracias por su atención. Les habló el hermano Ramiro Flores. Dios les bendiga. Amén.